Pedimos para el Señor. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén, amén. ¿Se pueden sentar? Siéntense, por favor. Es interesante, no sé ustedes, pero a veces yo he sentido que hago la declaración como hábito, pero a veces no me enfoco en las palabras que estoy diciendo. Esa declaración es muy poderosa porque básicamente lo que estamos haciendo es preparando nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Si yo te quiero dar un regalo, hay que decir que te quiero dar este iPad. ¿Quién quiere un iPad? Wow, no es nuevecito, pero funciona. ¿Okay? Si te lo quiero dar y te lo voy a pasar ahorita, pero tus manos están cerradas, ¿estás listo para recibir? Obviamente no. Tus manos deben estar abiertas. Entonces, ya que tus manos están abiertas, te puedo dar el regalo. Esa es nuestra declaración de fe, que nuestro corazón es buena tierra, es decir, nuestro corazón está abierto. Está abierto para recibir la semilla de Dios, para que luego podamos cosechar el fruto que Dios nos quiere dar. Entonces, mi pregunta para nosotros es, ¿estamos abiertos? Porque podemos hablar mucho, ¿verdad? Podemos decir algo, pero no creerlo. Declarar que nuestro corazón es buena tierra, pero en verdad no creerlo. Entonces, creo que todos estamos abiertos a la palabra de Dios ese día. Amén. Qué emocionante. Pues estoy muy emocionado porque el pastor Luis y yo no nos pusimos de acuerdo. Ya se vivimos en la misma casa y no nos pusimos de acuerdo en lo que íbamos a hablar. Pero te prometo que escuché la predicación del pastor Luis la semana pasada porque estaba ayudando con los niños de 10, 12. Y dije, wow, es bien similar a lo que iba a compartir y creo que hoy vamos a tomarlo un paso más allá. Si se acuerdan, la semana pasada el pastor Luis compartió de cómo vivir bajo la bendición de Dios, ¿verdad? Y dio una ilustración bien poderosa que puso una línea. De este lado está el mundo de las tinieblas, el mundo, por ejemplo, o sea, este mundo, la oscuridad. De este lado está el reino de los cielos de Dios y todos nacemos de este lado, toditos. Nadie nace cristiano, nadie nace ya rendido a los pies de Cristo, no, toditos nacemos aquí. Por eso la Biblia dice que debemos nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos transfiere del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Y aquí estamos. Y luego el pastor dijo que empieza el proceso de ¿qué? Santificación. La salvación pasó, de aquí a acá es salvación, de acá a acá es santificación. ¿Me explico? Entonces, de aquí, de ese lado de la oscuridad al lado de la luz, es la salvación. Eso es un momento. El proceso de santificación es todo un proceso. Por eso usé la palabra proceso. Pero lo más increíble es que la santificación, el proceso de renovar nuestra mente, Dios no nos dice que lo debemos hacer solos. No dice, mira, ya te salvé, averígualo. Pues a ver, averigua cómo vivir como cristiano, averigua cómo confiarme, averigua cómo vivir una vida recta. Dios no dice eso. Dios dice, yo estoy aquí, por eso mandó su Espíritu Santo para ayudarnos, pero también nos dio un regalo que nos ayuda a vivir bajo la bendición de Dios. Y ese regalo es la sabiduría. Ese regalo es la sabiduría, porque sabemos que Dios nos lleva de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, pero ¿sabes que Dios también nos lleva de la necedad a la sabiduría? Eso es algo que muchos de nosotros a veces no pensamos y por eso vivimos salvos pero necios. Y hoy titulé la predicación Salvo y Sabio, porque el proceso de santificación para vivir bajo la bendición de Dios, queremos ser salvos porque ya somos salvos si has rendido tu vida a Cristo, pero también Dios nos da la oportunidad para ser sabios también, que Dios nos puede sacar de la necedad. Básicamente Dios nos está diciendo esto, es que paremos de vivir una vida necia fuera de su bendición y empecemos a vivir una vida sabia bajo su bendición. Entonces la sabiduría, y vamos a hablar de lo que significa el temor de Dios, va a ser, en verdad, creo que Dios nos va a hablar a través de eso porque me ha estado hablando a mí en lo personal, pero la sabiduría es para nuestro beneficio. Dios es sabio, eternamente sabio, pero nos da la sabiduría para que sea de beneficio para nosotros. Entonces, por eso digo que es un regalo, porque si ves a través de la Escritura, Dios da la sabiduría.
Salomón pidió la sabiduría y Dios se la dio. ¿Qué dice? Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 5, que si a alguien le falta sabiduría, ¿qué? Que le pida a Dios, porque Dios te la puede dar. Entonces es interesante que nos gusta la palabra sabiduría, pero no nos gusta tanto la palabra necio o necedad. Es como un poco fuerte, ¿no? No seas necio. Es como, híjoles, me asusté un poquito con esa palabra. Pero yo lo uso porque la Biblia lo usa. Simplemente vemos en el Salmo capítulo 14, versículo 1, que dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. De este lado de la línea, todos somos necios. Nacimos necios. Ya sé, algunos de nosotros somos más necios que otros, pero no importa. Todos nacimos necios. Todos, ya pensaste en tu hermano, en tu hijo, sí, bueno, él es un poco más necio. Tranquilo, todos nacimos necios. Por eso dice que el necio dice en su corazón que Dios no existe. Y luego cuando venimos al reino de Dios, Dios nos da su sabiduría. Porque muchos de los problemas, y el pastor Luis empezó a hablar de eso la semana pasada, muchos de los problemas, las broncas que tenemos en la vida, no es porque no somos salvos. Es porque a veces todavía somos necios. Y no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Queremos la aprobación de Dios sin vivir a la manera de Dios. Y eso es ser necio. Pero Dios nos quiere dar sabiduría. ¿Quién quiere recibir sabiduría el día de hoy? Amén. Dios nos quiere dar sabiduría. Por eso leemos, como habíamos dicho, Santiago capítulo 1, versículo 5, que dice, si necesitan sabiduría. Eso es algo. ¿Quién necesita? Yo necesito sabiduría. Pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Dios no dice, ay, ya, es la quinta vez que viniste por sabiduría. No, una vez y ya. Aquí te corto. Goodbye, go home. No dice eso. No te va a reprender. Cuando pedimos por sabiduría, lo vamos a recibir. Pero lo interesante es que a veces usamos la palabra sabiduría sin en verdad entender lo que significa. Porque la sabiduría para muchos de nosotros pensamos que es como una herramienta en momentos difíciles. Es la información correcta que nos falta para tomar una decisión correcta. Eso es a veces lo que pensamos de la sabiduría. Pero la sabiduría va más allá que una herramienta. La razón que pensamos que es solamente una herramienta o información correcta es porque muchos de nosotros queremos ser listos, no sabios. Queremos tener la respuesta correcta, saber la información, pero no necesariamente ser sabios, porque la sabiduría no es una herramienta, es un estilo de vida. Es cómo vivimos, no solo lo que decimos, pero es cómo vivimos. Es un estilo de vida. Y por eso Proverbios capítulo 9, versículo 10, nos dice algo poderoso acerca de la sabiduría. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Qué interesante. ¿Por qué el temor de Dios es el principio de la sabiduría? Si la sabiduría es información, ¿qué tiene que ver el temor del Señor? ¿Por qué no dice la vieja edad es el principio de la sabiduría? O la experiencia es el principio de la sabiduría. Los tutoriales en YouTube o TikTok son los principios. Ok, esos no. Definitivamente esos no son principios de sabiduría. Pero ¿por qué el temor de Dios? La razón es porque cuando tememos a Dios, vivimos correctamente. Es eso. Y recuerda, la sabiduría es un estilo de vida. Es cómo vivimos. Y como vamos a ver, cuando no tememos a Dios y vamos a definir qué significa eso, no vamos a vivir en una manera que le complazca o que le agrada a Dios. ¿Y qué significa temer a Dios? Porque esta palabra a veces uno lo usan como tratar de asustar a la gente que teman a Dios y se rindan a Él porque Dios los va a mandar al infierno. Entonces teme a Dios, ríndete. Es como que, ay Dios mío, ok, me rindo, pero no me rindo por amor o por tu bondad, me rindo porque tengo miedo. Ese no es el temor de Dios. ¿Ves? Hay un temor saludable y un temor que no es saludable. El temor no saludable es cuando nosotros pensamos que la persona en autoridad, Dios sea, o hasta nuestros papás, van a hacer algo malo contra nosotros y nos da temor, como la chancla. Bueno, eso creo que es un temor saludable, la verdad. Pero ahí que ustedes decidan. Pero el temor que no es saludable
es cuando tenemos miedo que alguien nos lastime. No importa si nos portamos mal, nos portamos bien. Es más, el error está en la autoridad, no en nosotros. Ese es el temor que no es saludable. Y muchos de nosotros a veces así vemos a Dios. Que es, me voy a portar bien porque si no Dios me va a lanzar o me va a pegar desde el cielo con su chancla santa. No. O tal vez con un relámpago o algo. No, eso no es el temor que Dios quiere que tengamos de Él. El temor correcto es cuando nosotros nos equivocamos y sabemos que la persona en autoridad tiene la posición para corregirnos. Luego lo tememos. Por eso hay el temor de la autoridad como de la policía. No cuando se abusa de la autoridad, pero porque ellos tienen la autoridad y la posición para corregirte y mandarte a la cárcel. Entonces tienes respeto, hasta reverencia, pero respeto, reverencia, temor de la autoridad. Entonces, cuando hablamos del temor de Dios, es muy importante que estamos hablando de la reverencia a Dios. Dios es nuestro mejor amigo, amén. Y es Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Que no nos olvidemos quién es Dios. Porque a veces lo tratamos like our buddy, pero no como nuestro Señor. Pero Dios es Dios. Es el temor. Por ejemplo, cuando éramos chicos, y Chris puede testificar de esto, a veces la corrección de mi mamá no funcionaba mucho. Bueno, I'm just be honest. Porque como que no podía hacerlo. Nosotros crecimos con la vara. Pa. Y ya rapidito aprendimos, ¿verdad? Pero mi mamá como que no podía agarrar la vara tanto. Entonces como que nos decía, ya paren de hacer eso. Y en los momentos más como que estábamos divirtiéndonos, pero ya desobedecimos, como que, Mom, it's fine. Entonces, no tenía temor de Dios yo en ese momento. Hasta que decía las palabras, espera que tu papá llegue. El temor de Dios. Ahí sentí el temor de Dios. No porque mi papá iba a hacer algo malo, pero porque yo hice algo malo. Y mi papá me iba a disciplinar y me iba a corregir. Entonces, el temor de Dios es saber que Dios es el juez y es nuestro Padre. Y como nuestro Padre tiene la autoridad y la posición para corregirnos. Ese es el temor de Dios saludable. Entonces, por eso ese temor es el principio de la sabiduría. Porque cuando sabes que tú das cuentas a alguien más, vives diferente. Si tú piensas que eres el mero gallo, no vas a vivir tan cuidadoso de lo que haces. Pero vamos a hablar de las buenas noticias, no solo porque normalmente nos enfocamos de lo malo. Me van a cachar a hacer algo malo. Pero lo más increíble es que también mi papá tenía la posición para recompensarme si hacía algo bueno. Entonces vamos a hablar de eso también. Entonces, eso es lo que significa el temor del Señor. El temor del Señor es tener reverencia a Dios. Y es muy importante porque cuando no tememos a Dios, nos convertimos en necios. Y te voy a dar varios ejemplos de lo que pasa. Porque el temor de Dios es lo que afina nuestra brújula moral para que realmente apunte al norte. Porque cuando no tememos al Señor, nuestra brújula se desubica y le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es lo que está pasando. ¿Ves la cultura donde vivimos? Tenemos disque sabios diciendo que la vida de un bebé dentro del vientre no tiene valor. Bueno, al menos que la mamá lo quiera. De repente, mágicamente, el bebé se convierte con un humano y con valor. Y estos son sabios, supuestamente. O tenemos los mismos disque sabios que dicen que lo que determina tu sexo, si eres hombre o mujer, no es cuando naces tus cromosomas ni tu apariencia física, son tus sentimientos. Y esas mismas gentes te van a decir que si tus sentimientos te dicen que eres el sexo opuesto, te debes hacer una cirugía física para cambiarte de sexo. Pero ellos dijeron que lo físico no tenía nada del sexo, pero luego te hacen tomar una cirugía. Necedad. Eso es la necedad. Cuando nos convertimos necios es cuando paramos de temer a Dios. Tenemos varios sabios en este mundo que realmente son necios. Y eso no es algo nuevo. Romanos 1:22 dice, ellos afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Entonces,
Cuando vivimos con sabiduría, el primer paso es temer a Dios. Y estos ejemplos como de transgenderism o del aborto, lo que sea, pueden sonar un poco extremos, pero esa es la realidad, amigos. Cuando no tememos a Dios, empezamos a actuar como Dios y terminamos haciendo las obras del diablo. Lo voy a explicar. Cuando no tememos a Dios, empezamos a actuar como Dios en nuestra propia vida y terminamos haciendo las obras del diablo. Terminamos destruyendo, robando de nuestra propia vida. El diablo ya no lo debe hacer porque tú lo estás haciendo. Eso nos ha pasado a muchos en diferentes ocasiones o situaciones. Porque lo interesante aquí es una historia que escuché. Porque vemos a varios de los dictadores, por ejemplo. Si te gusta la historia, tú sabes de los dictadores de los últimos 100 años. Pon Hitler en Alemania, Stalin en Rusia, puede ser Mussolini en Italia, Mao en China o Fidel Castro en Cuba. Todos ellos negaban la existencia de Dios, se creían Dios. ¿Y qué hicieron? Maldades, atrocidades. ¿Por qué? Porque se creían Dios, hicieron las obras del diablo. Y todo lo podemos ver en la historia. Entonces, cuando yo veo a alguien o escucho a un disque sabio, pero no teme a Dios, no es sabio. Tal vez es listo, pero realmente no es sabio. Entonces, tengo cuidado de lo que escucho, porque quiero escuchar sabiduría, no solo gente lista. Pero esos ejemplos no solo son de dictadores. Había un predicador muy, muy famoso aquí en los Estados Unidos que tenía un ministerio enorme, un ministerio global. Y empezó a hacer cosas malas, empezó a meterse en inmoralidad sexual, hizo fraude y fue a la cárcel. Un pastor más conocido fue a visitarlo en la cárcel para entrevistarlo, a ver qué había pasado. O sea, un hombre de Dios hizo tanto mal, se desvió tanto. Y el pastor, entrevistando al predicador, le preguntó, ¿cuándo es que te desviaste? ¿Qué pasó en tu vida? O sea, empezaste tan bien, estabas predicando el evangelio de Jesús, amabas a Jesús. ¿Cuándo paraste de amar a Jesús? El predicador lo vio en los ojos y le dijo, nunca paré de amar a Jesús. Paré y dejé de temer a Dios. No paró de amar a Jesús, dejó de temer a Dios. Porque a veces cuando hablamos del amor de Jesús, como, God loves me so much, He loves me, no importa cómo vivo, Dios me ama. Ok. Pero Dios es un Padre amoroso, pero también es un juez de justicia. Que te va a recompensar por lo bueno, pero también va a juzgar por lo malo. Todos vamos a dar cuentas. No debemos pensar que somos el mero gallo y aquí mis chicharrones truenan. No, porque cuando vemos la Escritura, lo más interesante es 2 Corintios capítulo 5, nos dice que nuestros chicharrones no van a tronar. Hay alguien más en el trono. Y eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Interesante, el tribunal de Cristo es solamente para los creyentes. Es para ya los que han creído en Jesús. Esto nos dice que todavía importa cómo vivimos de este lado de la raya, del lado de la luz. Porque todavía Dios nos va a dar lo que nos corresponda, lo bueno y lo malo. Entonces, por eso debemos ser salvos y sabios. Porque vamos a estar delante de Dios un día y va a decir, excelente, eres salvo. ¿Fuiste sabio? Porque estás aquí porque eres salvo. Pero cómo te va aquí en ese tribunal depende si fuiste sabio o no. Eso, cuando entendí eso, sí puso el temor de Dios, pero no el temor de Dios que, ay, Dios me va a hacer algo malo. Pero quiero hacer todo lo bueno posible porque sé que un día voy a estar delante de Él. Y uno va a estar orgulloso de mí porque hice eso para agradarlo, pero también, amigos, porque hay una recompensa. ¿Sabías eso? Hay una recompensa en Dios. Cuando Jesús dice que viene pronto con la recompensa, esa recompensa no es la salvación, porque la salvación no es una recompensa, es un regalo.
la recompensa es algo que nos merecemos, un regalo es algo que no nos merecemos. Entonces Dios en su misericordia nos da un regalo, pero también a través de nuestras buenas obras nos da una recompensa. Muchas veces pensamos, y la vida cristiana para muchos es todo lo que no debes hacer. No hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Porque no pensamos en una recompensa, pensamos como que Dios nos va a castigar. Pero también hay una recompensa, por eso quiero vivir sabiamente, porque Dios va a regresar con una recompensa dependiendo en cómo vivimos como cristianos. Entonces sabemos de este lado, estamos perdidos, estamos muertos. Dios nos transfiere a su reino y ya es nuestro trabajo con su ayuda y su regalo de sabiduría de vivir de una manera que le agrada para también recibir una recompensa. Y mira, si vives por la recompensa, no eres gandalla, no es algo malo. Dios lo diseñó así porque quiere que vivamos una vida buena, una vida con buenas obras para influenciar y bendecir a otros. Es algo increíble. Entonces la sabiduría nos mantiene bajo la bendición de Dios en esta vida y nos prepara para la recompensa de Dios para la vida que viene. La sabiduría nos mantiene bajo la bendición de Dios en esta vida, pero nos prepara para la recompensa de Dios en la vida que viene. Entonces ya sabemos que la sabiduría no es solo el temor de Dios, ese es el principio, pero también es un estilo de vida. Y por eso me encanta el libro de Santiago. El libro de Santiago, si tienes su Biblia ahí lo puedes poner porque vamos a leer toda esta sección. A Santiago capítulo 3, versículo 13. Entonces para repasar, entendimos que el principio, si quieres empezar correctamente, porque si haces el paso 2 antes del paso 1, no empezaste bien. Si tratamos de actuar bien sin temer a Dios, eso es lo que pasa. Es que pensamos que nuestras buenas obras es para el regalo de la salvación y como que si la salvación es nuestra recompensa por nuestras buenas obras. Eso no es correcto. No podemos, nunca nos vamos a merecer la salvación porque nadie es perfecto. Pero Santiago 3:13 nos dice de cómo vivimos sabiamente en lo práctico. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. Di esa palabra conmigo, demuéstrenlo. Viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. ¡Wow! Entonces, si pensamos que somos muy sabios, porque yo temo a Dios, pero nunca demuestras tu sabiduría, no es realmente sabiduría. Porque la sabiduría se demuestra, no es tanto en lo que decimos, pero en cómo vivimos. Tenemos mucha gente y a veces yo he sido esa persona que no soy sabio, soy un sabelotodo. Que quiero saber todo y si alguien no sabe lo que sé, se lo voy a decir. Eso es incorrecto, Señor. 1 Corintios capítulo 6, no te creas. O sea, aquí, pero eso no es sabiduría, porque la sabiduría se demuestra con tu vida. Porque tal vez dices todo lo correcto, pero nuestra vida es una vida hipócrita. Que realmente decimos que tememos a Dios, pero nuestras acciones no se refleja ese temor, como tratamos a las personas. Es interesante que dice que una vida honesta haciendo buenas acciones con la humildad. ¿Por qué la humildad es parte de la sabiduría? Si la sabiduría solo es conocimiento, ¿por qué humildad? Porque la humildad y sabiduría van juntas, pero el egoísmo y el conocimiento te conviertes en un sabelotodo. Si solo tienes conocimiento, pero tienes egoísmo, la sabiduría ya se fue por la ventana. La humildad. ¿Y por qué la humildad? Porque el temor de Dios es desde el principio. Y cuando tienes temor de Dios, eres humilde. Porque sabes quién es Dios y quién eres tú. Que nosotros no somos el personaje principal de la historia. Santiago 3:13 dice eso. El siguiente versículo es bien interesante. Dice, en comparación, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encumbran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son, dilo conmigo, terrenales, puramente humanas y demoníacas. Wow, eso está un poco intenso, Dios.
Esto para mí es como, en inglés se llama un litmus test, como la prueba para en verdad distinguir si mis decisiones están basadas en la sabiduría de Dios o en la necedad que es la sabiduría del hombre. Es si mis decisiones han sido motivadas por la envidia y el egoísmo. Bien interesante. Hay que ponernos en pensar cuáles de las decisiones de nuestra vida pensamos que eran sabiduría, pero realmente fueron motivadas por el egoísmo. Que queríamos llegar a un punto, no porque era sabiduría, pero porque estamos celosos que alguien más estaba ahí y nosotros no. Entonces trabajamos para finalmente llegar y decir, gracias por tu sabiduría. No, creo que fue más el egoísmo y los celos que motivaron esa decisión. O tal vez pensamos en los planes que tenemos ya. Puede ser planes para comprar una casa, un trabajo nuevo, lo que sea, un proyecto. ¿Cuál es la motivación? ¿La motivación son los celos o el egoísmo? Porque si son los celos y el egoísmo, dice la palabra que no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles metas de nuestra vida? Y lo más increíble es que Dios tiene misericordia, porque tal vez estás en el lugar donde estás porque tus metas fueron egoístas, pero trabajaste bien y aquí estás y ya tienes éxito y tal vez tu motivación no fue la mejor para tener éxito, pero ya tienes éxito. Dios en su misericordia puede redimir lo que tenemos. Es lo increíble, no es para sentirnos mal, pero es en verdad para tener sabiduría y discernir las motivaciones de nuestro corazón. El siguiente versículo, Santiago 3, versículo 16 dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Eso lo voy a leer otra vez porque es tan poderoso. Donde hay envidias y ambiciones también habrá desorden y toda clase de maldad. A ver, ¿cómo que toda clase de maldad? Porque la envidia y la ambición egoísta te ciegan a los otros pecados. Ya no los vas a poder ver. Porque estás tan enfocado en la ambición egoísta que no vas a ver las mentiras que dijiste. No vas a ver el egoísmo y cómo tratamos a la esposa o los hijos o tus compañeros de trabajo, porque tú querías la promoción y ya no viste cómo lo trataste a la otra persona. Cuando tenemos egoísmo y ambición egoísta, hay toda clase de maldad. Entonces la Biblia claramente nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios para vivir correctamente y que la sabiduría no solo conocimiento, pero es un estilo de vida de cómo vivimos. Y aquí la Biblia nos dice claramente que la sabiduría no es el egoísmo, no está motivada por envidias y ambiciones, pero también lo más increíble es que Dios nos dice claramente, prácticamente, cómo se ve la sabiduría en nuestro diario vivir. Otra vez, Dios nos dice, pues averígualo. No. ¿Ves? La vida cristiana está basada no solo en el no de Dios, que no hagas eso, que no hagas eso, que no hagas eso, pero también el sí de Dios. Otra vez, si tu motivación de ser cristiano es aquí están 10 cosas que no puedo hacer, va a estar dura tu vida. Porque siempre vas a sentir el jalón de este lado, porque ellos te dicen sí y Dios te dice no. Todos queremos vivir con el sí más que el no. Entonces estamos, pues no. Es como tener papás que siempre te dicen no y los amigos que tienen papás que siempre les dicen sí. ¿Tú puedes comer Fruit Loops? What? ¿Choco Crispies? What? Mis papás no me dejan. Man, my parents suck. You know? No. Pero y luego decimos, no, I'm fine. Pero nuestro corazoncito tenemos amargura y eso. Entonces debemos entender que la vida cristiana es también en el sí de Dios. Que ya realmente tenemos la oportunidad para hacer buenas obras que no están motivadas por el egoísmo y no están motivadas por la envidia. Y eso nos dice el siguiente versículo, Santiago capítulo 3. Dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones.
Interesante. No sé si nos dimos cuenta, pero nos fijamos cuánto la sabiduría tiene que ver cómo tratamos a los demás. Mira, siempre es amable. ¿Amable con quién? Con los demás. ¿Dispuesta a ceder a quién? Ante los demás. Llena de compasión. Fruto de buenas acciones. ¿Ves? Todo eso se trata de acciones, de actitud, de cómo tratamos a otras personas. Porque a veces nos pasa, y eso es la mentira de esa cultura. La mentira de esa cultura es que los problemas siempre son responsabilidad de otros y no tuyos. Entonces, por ejemplo, si tienes algún problema relacional con alguien, lo inicial que hacemos es siempre culpar a la otra persona. No es que nosotros tal vez dijimos algo que los ofendió, es que ellos se ofenden rápido. Ellos son muy sensibles. No es que tú le gritaste y le dijiste algo que no deberías. No, es que ellos son muy sensibles. Y siempre queremos empujar la responsabilidad para otra gente. Y vamos, pues, así soy yo. This is who I am. Así me creó Dios y sí soy salvo, pero un poco peleonero. Pero pues ya que la gente no me hable mal. Y ya arreglamos todo el problema. A ver. Eso no dice la Biblia. Dice, siempre es amable. Bueno, dependiendo si tienes una buena actitud y si tu personalidad es amable. Pero si tu personalidad es feisty, entonces pues ya no debes ser tan amable. Porque así eres tú. No lo veo así. Dice que siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Pues yo siempre tengo la razón. Bueno, que no sé qué Biblia estás leyendo, pero aquí dice siempre, dispuesta, no que siempre lo hagas, pero estás dispuesto a ceder ante los demás y llena de compasión. Es interesante porque la amabilidad es parte de la sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque es parte del carácter de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque Dios le importa a la gente y la gente le importa a Dios. Dios le importa cómo te sientes, no solo lo que haces, pero cómo te sientes. Por eso Dios siempre es amable. Dios es Dios y a veces nos habla duro la verdad, pero es amable. Y nos pide como sus discípulos que nosotros también seamos amables. Entonces voy a dar un ejemplo, porque lo que pasa a veces con la sabiduría que tenemos es que somos muy sabios, pero no sabemos cómo comunicarlo. Y a veces nos enojamos que la gente no nos entiende, o nos enojamos que pues no prestas atención, ¿no? Es como con los hijos. Que así no. Nos enojamos bien rápido. Unos papás, que así no. ¿Cuántas veces te digo que así no, hijo? Te estoy tratando de enseñar sabiduría. Es como que el hijo está... Eso siempre pasaba. Cuando tienes la linterna, estabas tratando de ayudar a tu papá a arreglar algo que... ¡No la muevas! Pero ahí, no acá. Y tú es como que, ¿dónde debo apuntarla? Y luego dice, ¿por qué mis hijos no aprenden de mí? Que soy tan sabio. Ok. Tal vez eres muy sabio, pero no muy amable. Entonces no somos sabios. Es eso. Sabemos mucho, pero si no somos amables, no somos sabios. Y esto me encanta porque es tan práctico. Es como que, no sé, a mí, yo de chico y a veces juego videojuegos y para los chavos van a entender que siempre hay un final boss. Right? It's like the final boss, es el nivel más difícil. Y para mí es como que ese es el final boss, ser amable. Porque puedes leer tu Biblia, puedes hasta orar, pero el final boss es ser amable con tus palabras. O sea, ya estás orando, Dios, ayúdame cómo arreglar este problema con mi esposa, Señor. Porque siempre hace algo mal. Y ok, Dios, tengo una palabra para ella. Dios me habló acerca de ti. Y me reveló tus problemas. Es como que, final boss es, ok, Dios te dio algo para ella, pero ¿vas a ser amable o no vas a ser amable? ¿Vamos a tener compasión o no vamos a tener compasión? Entonces, mira, te doy un ejemplo. Traje me paso la papa, rápido, una papa cruda. Buenísima, ¿eh? ¿La han probado cruda? Si alguien dijo que sí, están locos, ¿ok? Ya, mira, yo trabajo con chavos. Siempre te quieren decir sí cuando la respuesta es no y te dicen no cuando la respuesta es sí.
No es como, ¿van a la escuela? Ok, ¿quién quiere salir en el frío sin ropa? Yo. Oh, no, la respuesta es no. Entonces, la papa es interesante porque si yo te quiero compartir algo y tengo algo tan bueno para ti, está riquísima y quiero que cómela. Gracias. No, cómela. Es buena para ti. Cómela. Es como que muchas gracias, Andrew, pero no quiero tu papa. Ok. Y muchos de nosotros ya nos enojamos que no, pues no, le ofrecí la papa, pero no la quiso tomar. Y muchos, ¿por qué estamos hablando de la papa? No te preocupes, lo voy a explicar. La sabiduría nos enseña que tal vez no es la papa que es el problema, es cómo presentamos la papa. Porque si presentamos la papa y la cortamos en tiritas, can you pass me the bag? Cortamos en tiritas, le ponemos un poco de sal, un poco de aceite y presentamos la papa así. ¿Quién no quiere unas papas? Digo, o sea, entonces el problema, ya están frías, no las quiero. El problema no es que tal vez lo que tengamos que es malo, la papa, es cómo la presentamos. Y eso toma un poco más de tiempo, toma un poco más de cuidado, pero es parte del proceso de vivir sabiamente. Es cómo presentamos nuestras palabras, cómo presentamos nuestra vida. Porque muchos de nosotros tal vez vives una vida bien, pero no la presentas bien. En lo privado, tal vez sí somos muy santos, pero ya cuando estamos con amigos que tal vez no conocen de Cristo, como que ya nos damos la manga ancha un poquito. Y no estamos presentando nuestra vida, presentando las palabras correctamente. Entonces, ¿cómo vivimos bajo la bendición de Dios? Vivimos en la sabiduría, con la sabiduría de Dios. Y es un regalo. Es un regalo que no necesariamente se adquiere cuando vas envejeciendo y vas creciendo con tu edad. Eso es como otro tipo de conocimiento, ¿verdad? Es como, ok, tal vez tienes sabiduría en el sentido que tienes conocimiento de cómo funcionan los carros. Excelente, creces más, aprendes más sobre los carros, tienes más conocimiento de eso. Pero hay una sabiduría que proviene de Dios, la que estamos hablando, que no se adquiere con más experiencia, se adquiere cuando le pedimos a Dios, cuando realmente tememos a Dios. La Biblia dice que Jesús crecía con favor y crecía en sabiduría. Yo pienso que la razón que crecía en sabiduría no es porque crecía de edad, pero crecía en su relación con su Padre. Y más tiempo pasaba con su Padre, más sabio se convertía. Y muchos de nosotros, si somos jóvenes, pensamos que vamos a tener la respuesta correcta, vamos a vivir correctamente ya que seamos más grandes. Si estás en middle school, piensas en high school. Si estás en high school, piensas que en la universidad. Ya sé que estás en la universidad, dices cuando estés casado. Cuando estés casado, cuando tenga hijos. Cuando tenga hijos, que se muden los hijos. Es como que siempre andamos empujando la responsabilidad de nuestras vidas a la siguiente temporada de nuestra vida. Pero el día es hoy. El día es hoy para reconocer que necesitamos sabiduría. Necesitamos vivir de una manera diferente. No en la manera que estamos acostumbrados, no en la necedad, pero en la sabiduría. Porque como hablamos que la sabiduría nos mantiene bajo la bendición de Dios en esa vida y nos prepara para la recompensa de Dios en la vida que viene. Entonces quiero tomar un momento para reflexionar. Antes de mucho orar y entregarle a Dios, quiero reflexionar y preguntarle, Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo a través de esto? ¿Qué en mi vida he pensado que yo tengo todo el control y he tratado de yo tomar las decisiones basado en mi conocimiento? ¿Qué no te he entregado? Toma un momento, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Pregúntale, Espíritu Santo, ¿en qué manera he vivido como necio? ¿Qué es lo que no te he entregado? ¿En qué área no te temo?
Tal vez te temo para la vida eterna y la salvación y tú eres mi Señor y Salvador. Pero tal vez con mis relaciones no eres mi Señor. O con mi pureza no eres mi Señor. Con la manera que hablo no eres mi Señor. ¿En cuál manera debo someterme a ti y a tu señorío? Espíritu Santo, háblanos en este momento. Danos la sabiduría que nos falta para vivir de acuerdo a tu voluntad. Toma unos minutos. Padre, te agradecemos por esta tarde. Gracias que eres un buen Padre. Tu palabra dice que cada buena dádiva, cada buen regalo viene de ti. Y la sabiduría es un buen regalo que queremos. Perdónanos por nuestra necedad, Señor. Perdónanos cuando pensamos que nosotros sabemos más que tú y sabemos la respuesta. Hoy te pedimos por sabiduría. Te pedimos, Señor, que nos dirijas en cada área de nuestra vida. Y oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén